Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con nuestro tratamiento con nuestro estudio de los límites de las funciones, ahora desde el punto de vista de las propiedades. Es decir, vamos a ver qué facilidades, porque las propiedades finalmente son eso, unas facilidades o unas herramientas que nos permiten a nosotros resolver de una manera más sencilla, en vista de que son reglas que se deben cumplir. Utilizar estas reglas para resolver de una manera más sencilla el límite de una función. Voy a hacer un repaso rápido porque en últimas estas propiedades son invariables y ustedes van a poder contar con ellas en el momento en que ustedes tengan que desarrollar, por ejemplo, una evaluación. Entonces, de forma muy rápida, el límite de una constante es la misma constante. Es decir, cuando nosotros calculamos el límite a una función constante, siempre será el valor de la misma constante. Cuando nosotros tenemos una constante multiplicada por una función, podemos sacar la constante y después calcular el límite solo a la función y al final multiplicar la constante por el límite. Cuando tenemos una suma o una resta el límite de una suma o una resta de dos funciones, entonces nosotros podemos calcular el límite de cada una de ellas por aparte y al final sumar o restar el resultado. En lo que tiene que ver con el producto se aplica exactamente lo mismo. Si yo tengo el producto de dos funciones, pues en últimas tendré la multiplicación de sus límites. En el cociente exactamente lo mismo. En cuanto a la potencia, esta propiedad número 6, fíjense que el límite de una función elevada a una potencia puede resolverse como calcular el límite de la función y al final elevarlo a esa misma potencia, que es lo que tenemos aquí. En cuanto a la función radical, pues podemos hacer algo muy similar. Finalmente la radicación es una modificación o una alteración de la potenciación, entonces hacemos esencialmente lo mismo. Primero calculamos el límite y luego le calculamos el radical al límite de esa función. En lo que tiene que ver con el logaritmo, pues entonces tenemos acá al final que cuando estamos calculando el límite del logaritmo de una función, lo podemos resolver primero calculando el límite de la función y luego calculándole el logaritmo a ese límite. Bien, lo importante aquí es que nos demos cuenta de que yo puedo hacer operaciones entre funciones y esto no es una cosa de otro mundo. Tomemos un ejemplo así de manera verbal. Supongamos que ustedes tienen la función 3x, f de x igual a 3x. Esa pues obviamente es una función de una línea recta siempre creciente porque el número que acompaña a la x es positivo y esto porque la x está al lado. Lo estamos diciendo así de manera verbal. Ahora, es claro que yo puedo también asumir esa función 3x como el producto de dos funciones, por dar un ejemplo, es decir, el producto de una función constante que vale 3 y el producto de una función también lineal que vale x. Entonces fíjense que sin uno haberlo visto, digámoslo así de forma explícita, sin uno haberlo visto de forma determinada o determinista, podemos intuir que con las funciones podemos hacer operaciones como todas esas que se presentan acá. Bien, entonces vamos a aprender a utilizar en últimas estas propiedades de los límites para poder resolver los límites de forma algebraica, como lo vamos a ver a continuación en los siguientes dos ejemplos resueltos que tenemos para resolver. Aquí nos dice lo siguiente, bueno, hablo de ejemplos resueltos porque están resueltos en la guía, aquí nosotros pues obviamente los vamos a resolver. Calcular el límite aplicando propiedades, el límite cuando x tiende a menos 3, de 5 novenos x al cuadrado más 3x. Ahora, es claro que toda esta parte que voy a señalar aquí con el puntero láser, todo esto que estoy señalando aquí puede constituir una función cuadrática cuya gráfica muy seguramente tendrá forma parabólica, pero en este caso fíjense que nosotros vamos a entender esta parte o esta función que tenemos acá a la que le estamos calculando el límite como en primera instancia la suma de dos funciones por aparte.
Luego lo que vamos a hacer es pensar que esta parte la podemos interpretar como una constante multiplicando a una función y esta también como una constante multiplicando a una función. En últimas, pues vamos a utilizar las propiedades de los límites, entendiendo esta función ya no como un solo, digámoslo así, un solo elemento único, sino como un elemento compuesto por varias partes que finalmente se construyeron a partir de la operación entre funciones, que es lo que pues obviamente vamos a utilizar esencialmente acá para resolver el límite. Entonces vamos a irlo resolviendo y vamos obviamente a ir explicando cada paso que demos. En primera instancia, o la primera propiedad que yo voy a aplicar es la propiedad de la suma. Voy a aplicar la propiedad que me dice que el límite de una suma de funciones es la suma de los límites individuales. Entonces voy a escribir algo como esto. El límite cuando x tiende a menos 3 de 5 novenos x al cuadrado más 3x lo puedo descomponer como 5 novenos x al cuadrado más el límite, bueno, me disculpan que aquí de pronto no escriba también, el límite cuando x tiende a menos 3 de 3x. Voy a borrar esa parte ahí que quedó como sucia para dejar claro. Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Aplicamos la propiedad de el límite de una suma de funciones y lo resolvimos como la suma de los límites. Miren que es el mismo límite, pero se lo estamos calculando al primer componente de la suma o a la primera función y luego se lo estamos calculando a la segunda función. Continuamos. Entonces ahora lo que vamos a aplicar, o la propiedad que vamos a aplicar es la propiedad de una constante multiplicando una función. En cuanto al primer término, lo vamos a escribir así: 5 novenos, es decir, sacamos el 5 novenos de ahí de la función, porque la propiedad me permite hacer eso, o la propiedad me indica que haga esto. Aquí tengo el 5 novenos, bueno, aquí no me escribe muy bien, 5 novenos, por el límite cuando x tiende a menos 3 de la función, en este caso x al cuadrado. Cuando x tiende a menos 3, no me quiere aparecer ahí el menos 3 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a menos 3. En este caso, bueno, vamos a aplicar la misma propiedad, vamos a sacar el 3, entonces ponemos el 3 por acá afuera. Este 3 que acabo de escribir acá es este 3 que tengo aquí como constante multiplicando la función por el límite cuando x tiende a 3 de solo la x. Entonces en este caso lo que hicimos fue sacar las constantes por la propiedad que me dice que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Ahora lo que vamos a hacer entonces es aplicar una propiedad que no está listada en esta tabla, pero que voy a explicar aquí de manera rápida y que está por supuesto en la guía, y la propiedad de la sustitución de los valores del límite dentro de la función. Y consiste en lo siguiente: fíjense que el límite está dado por la tendencia de x hacia menos 3. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso en la sustitución? Tomar precisamente esa tendencia de la x, ese menos 3, y reemplazarlo o sustituirlo en la x de la función de la siguiente manera. Nos quedaría entonces 5 novenos y en este caso vamos a hacer la primera sustitución. El menos 3, quitamos ya el límite, tomamos el menos 3 y lo reemplazamos por la x. Entonces nosotros tomamos aquí el menos 3 y lo dejamos elevado al cuadrado en el caso del primer término que se está sumando o de la primera parte de la función, y luego hacemos entonces 3 y en este caso sustituimos también la x por menos 3 y nos quedaría entonces 3 por menos 3.
Esta propiedad de sustitución se puede aplicar pues esencialmente a funciones polinómicas. También se puede aplicar más, y más adelante lo veremos, a funciones racionales y a funciones radicales, siempre y cuando pues obviamente se respeten las reglas inherentes a la matemática, de que no se pueda calcular una raíz para un número negativo o de que no se pueda dividir por cero. En los polinomios pues no hay ningún problema, hacemos simplemente el reemplazo de la x por aquel punto al que tiende la x. En este caso menos 3, entonces por eso reemplazamos la x por menos 3 en ambos casos y pues ya desaparecimos el límite. No nos queda más que resolver una operación con números reales, entonces en este caso tenemos y lo hacemos de la siguiente manera: 5 novenos que multiplica a 9 porque menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 porque 3 por menos 3 es menos 9. Simplificamos acá y nos queda entonces que tenemos 5, finalmente 5 menos 9, y esto nos da un resultado final de menos 4. Aplicamos las propiedades. En resumidas cuentas, ¿qué propiedades aplicamos? La propiedad de el límite de una suma de funciones, que implica que nosotros calculemos la suma de los límites. Luego aplicamos la propiedad de una constante por una función, que dice que yo puedo sacar la constante y calcularle el límite de la función y luego multiplicarlo por la constante, que fue esencialmente lo que hicimos aquí al final. Y luego aplicamos la propiedad de la sustitución del valor de tendencia del límite, en este caso menos 3, por la x o la variable independiente de la función. Ahora, es claro que aquí hay que hacer una observación. Cualquiera de ustedes podrá decir, y ojalá se lo hayan preguntado ya en ese momento: profesor, ¿y si yo desde un principio hubiera sustituido el menos 3, no hubiera llegado al mismo resultado? Es decir, si yo hubiera cogido acá y hubiera puesto aquí el menos 3 y acá el menos 3, ¿no hubiera llegado al mismo lugar? La respuesta es sí, por supuesto, se llega al mismo lugar. De hecho, por ser un polinomio yo puedo hacer la sustitución de manera inmediata. ¿Por qué no lo hicimos acá en este caso? Porque el ejercicio particularmente me dice que aplique las propiedades, me dice utilice, digámoslo así, que en teoría me está diciendo utilice todas las propiedades posibles de los límites para resolverlo, pero la propiedad de la sustitución se hubiera podido hacer desde un principio y no hubiera habido ningún problema, hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado. Tenemos otro ejemplo de aquellos que a mí me parecen interesantes. En este caso, fíjense que no nos dan las funciones per se, sino que nos dan unos límites de esas funciones. Por eso me parece interesante y por eso obviamente lo vamos a resolver. Está también por supuesto en la guía. Hay una función f de x, hay otra función g de x. Y particularmente se le calculó el límite cuando x tiende a menos 1 a f de x y dio 18. ¿Cuál será f de x? No lo sabemos. Posiblemente no nos interese para resolver ese tipo de ejercicio. Y en lo que tiene que ver con g de x, cuando x tiende a menos 1, se calculó el límite y dio menos 4. Y el ejercicio nos pide que, partiendo de estos resultados de acá arriba, tratemos de calcular entonces cuánto da este límite de la parte inferior. El límite cuando x tiende a menos 1, pues obviamente tenía que existir una coincidencia entre estos datos que conocemos y este dato final que estamos calculando. El límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x menos 4 veces la función g de x al cuadrado. Vamos a aplicar obviamente propiedades de las funciones porque aquí sí no hay de otra. Aquí sí no podemos irnos directamente al reemplazo de la x porque no nos va a llevar a ningún lugar, porque en última no conocemos la forma algebraica de la función. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a ir aplicando propiedades como lo hicimos ahorita. Entonces en este caso tenemos en primera instancia una resta. Vamos a primero que todo aplicar la propiedad a esta resta que tenemos acá y lo hacemos de la siguiente manera. La propiedad me dice que el límite de una resta de funciones es igual a la resta de los límites calculados a cada una de esas funciones por aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo descomponer eso y escribirlo de la siguiente manera: el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos el límite
cuando x tiende a menos 1 de todo lo demás, es decir, 4 y g de x al cuadrado. Propiedad de la resta. Prácticamente en el término de la izquierda ya no podemos aplicar ninguna propiedad, eso ya está totalmente solucionado. Pero sí podemos seguir aplicando propiedades en el término de la derecha y vamos a aplicar la propiedad primero que todo que nos dice que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Entonces en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primer límite dijimos no podemos hacerle nada, dejémoslo quietico tal cual está, cuando x tiende a menos 1 de f de x menos, y aquí entonces vamos a sacar, digamos así se puede decir, vamos a sacar el 4 del límite, vamos a sacar la parte constante del límite y luego dejamos el límite solo el límite de la función. El límite cuando x tiende a menos 1 de toda esta función g de x al cuadrado. Tenemos todavía otra posibilidad y es la propiedad, aquella propiedad que nos dice que el límite de una función elevada a una potencia es lo mismo que tomar el límite de la función y elevarlo, calculárselo sin la potencia y después el resultado elevarlo a esa potencia. O sea que vamos a hacer algo como esto, vamos a ir aquí abajo y bueno, el primer límite queda sin modificación, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x y aquí tenemos menos 4. Aquí vamos a hacer entonces lo siguiente, aplicando la propiedad, entonces tomamos el límite de la función cuando x tiende a menos 1 de la función g de x sin la potencia y luego todo lo elevamos finalmente, ahora sí, a la potencia que en este caso es 2. En este caso ya prácticamente utilizamos todas nuestras herramientas desde el punto de vista de las propiedades. No queda nada más por hacer, sino venir y tomar estos dos valores y reemplazarlos en nuestra solución. Finalmente esto que yo tengo en el término que tengo yo aquí a la izquierda o el primer término es este mismo que tengo aquí arriba, este que tengo acá. Y entonces en ese caso pues solo hago la sustitución por su valor resultante que es 18, entonces tendría en este caso 18. Repito que hice ahí, en vista de que ya me habían dado el resultado del límite de f de x cuando x tiende a menos 1 y me dijeron que era 18, pues lo único que yo hago es, en vista de que eso efectivamente es lo que tengo aquí abajo, pues lo reemplazo por su valor resultante, que en este caso, repito, es 18. Luego tengo entonces menos 4 y fíjense que entre los corchetes tengo el límite de g de x cuando x tiende a menos 1, que es este mismo que tengo acá. Y me dijeron desde un principio que valía menos 4. Entonces tomo ese valor, lo reemplazo ahí, menos 4, y pues entiendo que eso todo sigue elevado al cuadrado. ¿Qué me queda acá en este caso? Resolver pues una operación con números reales. Tengo por este lado entonces 18 menos 4 por 16 y 4 por 16 me da entonces 64, lo que quiere decir que tendría 18 menos 64, bueno, ahí ya casi no me está escribiendo, menos 64, y eso en últimas me da un resultado que es el que aparece muy seguramente ahí en la guía, que es el, bueno, pongámoslo por acá arriba para que nos quede mejor escrito, menos 46. Menos 46. Bueno, permítame un segundo. Menos, vamos a hacer la corrección ahí para que no nos quede así como tan borroso. Menos 46. Listo. Y ese es el resultado entonces. Resumen de este ejercicio. No teníamos las funciones, no podíamos lanzarnos de una vez a hacer una sustitución porque no conocíamos las funciones y eso era lo interesante de este ejercicio. Pero teníamos un par de límites ya calculados, se puede decir, y en última nos valimos de las propiedades de las funciones, la propiedad de la resta, la propiedad de una constante por una función, la propiedad de la potencia, del límite de una potencia de una función,
A través de las propiedades resolvimos todo lo que había que resolver algebraicamente y al final sustituimos los valores que ya conocíamos para llegar a un resultado. Chicos y chicas, antes de despedirme, dense cuenta de que esta semana no se planteó ningún compromiso, ninguna tarea para la siguiente semana lectiva que tengamos, porque obviamente está el compromiso de preparar muy bien esa evaluación. Válganse de las videoclases, pero sobre todo tomen las guías y utilicen muy concienzudamente, muy prolijamente todos esos ejercicios que aparecen en ambas guías, estas dos últimas, que son las que finalmente nos revisamos con tarea. Todos esos ejercicios, porque finalmente la evaluación va a ser de eso, y en últimas, pues los ejercicios van a tener una similitud con algunos de esos que estén planteados en las guías. Muchísimas gracias nuevamente por su visita y que tengan un muy feliz resto de día.